si no hay presencialidad, porque la universidad sigue cerrada por el examen de admisión, bueno, lo haremos virtual para no retrasarnos más. Lo que sucede es que yo tengo un inconveniente, el día 19 voy a estar de viaje, entonces el 19 no vamos a poder tener clases, es el sábado siguiente. Por eso es que ya no me parece bueno posponer el examen, ¿no? Entonces, la próxima semana lo haremos en la fecha. En la siguiente semana no tenemos clase porque voy a estar fuera. Y luego programaremos una recuperación de esa sesión que les voy a estar debiendo. Pero lo que haremos en el examen va a ser un examen como se hacía en la época de la pandemia. Es decir, va a ser un examen. Yo les voy a enviar las preguntas. Ahí sí, todos tienen que estar en el Classroom, incluidos. O sea, a veces por aquí, por ejemplo, ahora alguien ha entrado con un correo que no es de la universidad, ¿no? Pero van a necesitar todos usar su correo de la universidad o su acceso a la universidad para entrar al Classroom y de ahí descargar el examen y luego de dar el examen subir las respuestas. Entonces, sí les voy a pedir para los que no lo tienen, que seguramente no son ustedes, pero tal vez hay alguien más que no está aquí, que habiliten para que puedan seguir la dinámica como todos los demás. Bueno, pero ya, eso será la próxima semana. Entonces, para el examen hay que leer las lecturas. Creo que las diapositivas ya las tienen todas. Y lo demás es lo que hemos hecho en clase. Y eso va a ser todo. Nada más. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. En todo caso, me la pueden hacer también tal vez al final de la clase de ahora. Bien, esto, entonces, lo que está en la predicción, que es sobre el Estado social y el Estado de Derecho, ya lo vimos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva entonces, que está referida a la incorporación de normas de contenido económico en la Constitución. A esto le voy a dedicar un espacio breve, pero es importante porque digamos que hay opciones al momento de hacer una constitución. Hacer una constitución no es algo común ni frecuente, no, de hecho no debería hacerse mucho porque la idea es que las constituciones tengan una vida prolongada. Entonces no es un escenario ideal estar cambiando constituciones a cada rato. Por otro lado, las constituciones se supone que deben reflejar más o menos el sentir de la sociedad o de los grupos políticos, de la población, básicamente, que se entiende representada por los grupos políticos, y de este modo debe al recoger esas opiniones, esos consensos que deben existir en un colectivo, debería pues perdurar, y aquello que no que requiere algún ajuste, que siempre van a ocurrir, se pueden hacer a través de modificaciones, ¿no? Pero cambios de constitución a cada rato no es pues el escenario ideal. Ahora en nuestro país hemos tenido muchos cambios constitucionales. La constitución del 93 está desde, ahora ya cumplió pues sus 30 años. Anterior a la del 79 era de 1933, es decir, tuvo una vida más o menos larga, ¿no? 45, 46 años, un periodo razonable, ¿no? Y esta, bueno, ya va cumpliendo más de 20, entonces también ha tenido su cierta duración. Pero muchos de vez en cuando plantean el retorno a la anterior o que se dé una nueva constitución bajo la lógica de que la constitución, digamos, no se adoptó de la manera más democrática o no recogió, en todo caso, la opinión mayoritaria, etcétera, ¿no? Esta constitución, de hecho, ya la han cambiado múltiples veces, o sea, no es la misma que fue aprobada, ¿no? En los últimos 2 periodos se han cambiado un montón de artículos, o sea, no está igual, pero más allá de eso, viendo en la parte económica en realidad no ha cambiado mucho, se mantiene más o menos igual, ¿no? Y cuando se hizo la Constitución del año 93, se discutió si incluir o no una sección referida a la economía, porque había algunos que planteaban que no debería hacerse, ¿no? Básicamente los que lo planteaban era porque consideraban que una constitución económica era una suerte de intervencionismo, es decir, que el Estado diga cómo debe funcionar la economía, cuando la economía debe funcionar, digamos, sola o bajo sus propias reglas, ¿no? Reglas no legales, ¿no? Sino
bajo su propia organización o las leyes económicas, si se quiere. Un criterio que se alinea, por ejemplo, con constituciones antiguas, tipo la de Estados Unidos, que no tiene un régimen económico, o otras constituciones que, digamos, han omitido esa sección, pero también hay que tener en cuenta que la Constitución de Estados Unidos pues es del siglo XVIII, entonces no tiene ni podría tener una sección económica porque en esa época simplemente el tema nadie no era un tema que se evaluara, porque nadie escribía nada en las legislaciones tratando de darle coherencia económica a un régimen determinado, entonces no era un tema en discusión. Pero bueno, esa era una posición que no tenga capítulo económico, la del año 79 lo tenía, y se consideraba un constitucionalismo social flexible. Social porque tenemos, como ya hemos visto en la semana pasada, un Estado social y democrático de derecho, y está esta concepción del Estado social, que no es del año 93, sino venía de antes, ¿no? Entonces, la idea del Estado social es un cierto nivel de intervención estatal que estaba presente en la Constitución del 79, pero esta Constitución fue diseñada recogiendo la opinión de diversos grupos políticos en una asamblea constituyente, donde había grupos. El grupo mayoritario era del APRA, que digamos era una especie de centro, ¿no? Había varios grupos de izquierda, que era la tercera fuerza, y el PPC, que era, digamos, el grupo de derecha, era la segunda fuerza, ¿no? Entonces recogió, digamos, varios puntos de vista de distintos sectores y se le conoce o califica como flexible por el hecho de que era una constitución en la que más o menos podían gobernar regímenes políticos distintos. Entonces con ella gobernó, por ejemplo, Belaúnde, que era un hombre, digamos, más de centro derecha, ¿no? Que vivía en el mercado. Por ejemplo, luego vino Alan García, que más bien era bastante heterodoxo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces era una constitución que, digamos, estaba concebida bajo la lógica de que podía haber distintos regímenes políticos y estos regímenes tenían la forma de funcionar dentro de ese marco legal que les daba la posibilidad de, digamos, moverse dentro de la pluralidad de opiniones económicas que podría haber. Cuando se hizo la del 93, esta constitución se hizo en un determinado contexto histórico, nacional e internacional. En lo nacional hay que recordar que es producto de una ruptura del orden constitucional del año 92, en un momento en el que estábamos recuperándonos del periodo de hiperinflación del el primer gobierno de Alan García. Entonces, frente a esa debacle económica de los años 80, digamos, aparecía como que había que cambiar y establecer un modelo totalmente opuesto y además evitar que vuelvan a ocurrir esas cosas que habían pasado, ¿no? Yo creo que esta última idea tal vez es una idea que se notó bastante en esa constitución porque hay varios artículos de ella. Entonces, la idea era no regresar, eso era lo nacional, ¿no? Por el momento de crisis económica, además de esa época. En lo internacional, el muro de Berlín, el año 89-90, el bloque socialista había desaparecido, prácticamente estaba en desaparición, ¿no? El año 91, por ese año, el año 92, 91, la Unión Soviética se desintegró, entonces estaba en boga esta idea de que no hay más que una vía y que ahora todo es democracia representativa y libre mercado como solución. Digamos, ya no estaba la oposición socialista que había constituido la Unión Soviética y el bloque del Este, y aparecía como que, bueno, el mercado se iba a imponer a nivel mundial, vamos a hacer un discurso, ¿no? En esa línea, por ejemplo, estuvo Vargas Llosa, que fue el candidato opositor de Fujimori en las elecciones de 1990, y que planteaba hacer los cambios que finalmente Fujimori más o menos hizo. También en la línea del llamado consenso de Washington de los años 90, que no planteaba una receta para el Perú, sino en general para América Latina, una serie de propuestas para América Latina, que en el Perú se acogieron además, ¿no? Entonces, esta constitución se hace en ese momento, ¿no? En ese momento en el que, digamos, aparentemente las ideas con mayor participación del Estado del constitucionalismo anterior
estaban en retroceso, y más bien la idea de un Estado reducido y el funcionamiento de un mercado sin intervención eran las predominantes. Y así se desarrolla ese modelo económico planteado en la Constitución del año 93. Sería más cerrado, ¿no? Porque a diferencia del anterior, que estaba hecha para que los gobiernos pudieran más o menos optar o, digamos, implementar sus políticas en diferentes escenarios, en este caso la idea es que el Estado no intervenga y que el mercado, digamos, pueda funcionar, y al Estado entonces se le restringe la intervención en todo lo posible, en grandes, digamos, en gran medida respecto al régimen anterior. Más allá de calificar los resultados posteriores, que en fin son producto de otro tipo de evaluación, este entonces es una opción, ¿no? Ir hacia un modelo que te plantea una única salida, ¿no? Un único tipo de manejo económico. Ahora, sin embargo, hay que mencionar algo importante porque hasta hoy es vigente, y es que si bien los constituyentes del año 92-93 plantearon este modelo, este tipo de economía en la Constitución, se enfrentaron a un problema, ¿no? El problema es que indicaron que el Perú tenía una economía social de mercado. Entonces no pusieron economía de mercado, sino economía social. Y además también indicaron, como hemos visto antes, que el Estado era una república social. Entonces la palabra social que está en la Constitución, república social, economía social de mercado, de por sí conduce a un determinado, a un determinado conjunto de ideas o de principios, ¿no? Porque la economía social de mercado no se inventó en el Perú, ciertamente, ¿no? Entonces te conduce ese término a entender ese esquema de funcionamiento de la economía, de interacción entre el Estado y el mercado, y bajo ese paraguas y el paraguas del Estado social, interpretar la Constitución. Entonces la Constitución del 93 ha sido interpretada en su aplicación cotidiana por los jueces y por el Tribunal Constitucional a lo largo de toda su existencia. Y es ahí que este modelo este constitucionalismo económico cerrado ha visto cómo es que muchas de las cosas que los constituyentes querían o pensaban cuando lo hicieron, cuando escribieron la Constitución, han sido interpretadas y de pronto han sido matizadas o suavizadas o, digamos, vistas con una mirada más amplia que la que tenían los que la hicieron, ¿no? Entonces, aquí habría que pensar que el modelo del año 93, la Constitución del año 93, en su aplicación, considera factores no económicos, ¿no? Algo así como podríamos, para simplificar la idea, decir que quienes hicieron el modelo escribieron ese capítulo y pensaron, bueno, acá está todo, pero ese capítulo hay que leerlo en el conjunto del libro que es la Constitución. Y al hacer eso, resulta que ese capítulo empieza a generar otras ideas que aparentemente no estaban en la cabeza de los que lo hicieron, ¿no? Entonces, en su aplicación, la Constitución ha ido abriendo otro tipo de perspectivas. Por ejemplo, permitiendo que el Estado, por más que haya sido reducido, sigue pues, funcionando, y la gente además le pide al Estado que intervenga muchas veces, y el Estado actúa en muchos ámbitos. Entonces no es que ha desaparecido, ¿no? Se ha reducido, pero no ha desaparecido. Ya, de pronto también su eficiencia no ha mejorado, o tal vez ha desmejorado más bien. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Entonces hay aquí un cuarto punto que no está en la diapositiva, que tiene que ver, digamos, con la forma como se ha interpretado el modelo, que no ha sido tan estricta como se quiso plantear o como se escribió, tal vez. Esa es una opinión que yo la doy en base a la jurisprudencia, en base a la aplicación que ha tenido la Constitución. Bueno, entonces aquí tenemos pues la famosa economía social de mercado en el artículo 58. Dice que la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Entonces ahí está la palabra social. Según la leyenda, que por ahí uno de los constituyentes le ha escrito en uno de sus libros, se estaba discutiendo o debatiendo este artículo en el Congreso Constituyente Democrático, y había quienes planteaban que se escribiera economía de mercado sin la palabra social, economía de mercado simplemente, ¿no? Pero era parte del Congreso Lourdes Flores, del PPC,
y Lourdes Flores, cuyo partido tiene que ver con la socialdemocracia, con su concepción política más amplia, pues insistían en economía social de mercado, que es un esquema nacido en Alemania, que se aplica en muchos países de Europa, etc. Entonces, el debate era sobre social o no social, y al final quedó como economía social de mercado, pero como cuenta este constituyente, dice, bueno, dejamos el nombre, pero hemos quitado todo en la práctica, ¿no? O sea, hemos dejado el nombre, pero hemos retirado lo social en el texto, que no es tan así, porque la interpretación lo ha restituido, tal vez, ¿no? Pero acá está, pues, la idea, ¿no? Digamos, el término economía social de mercado, que, como les digo, es el paraguas de interpretación. Por eso es que yo empezaba explicando todo al hablar del Estado social, porque cuando interprete el Tribunal Constitucional y los jueces para aplicar la Constitución, dice, somos un Estado social, hay una economía social de mercado, y sobre en base a ese paraguas entra a analizar los casos concretos. Entonces, no es inocuo el término, ¿no? El término remite a una determinada forma de estructurar la economía, ¿no? Entonces, bueno, acá un poco la idea como pensaban o como se planteó para hacer la Constitución, que todos los individuos son racionales y toman decisiones racionales al actuar, entonces debe dejárseles que ellos hagan la evaluación y no intervenga el Estado. Los contratos no deben causar perjuicios ni beneficios a terceros, o sea, eliminar el concepto de externalidades, ¿no? Debe haber información perfecta. Para esto se establecieron, por ejemplo, en el tema de información, se establecieron normas sobre protección al consumidor. No hay suficientes compradores y vendedores y ninguno puede influenciar la conformación de los precios. Es el tema de la libre competencia. Y no hay costos de transacción. Perdón, acá hay una pregunta. ¿No había ningún cambio en ese artículo? Sí, no, ese artículo está igual. ¿No? ¿Te refieres al artículo de la economía social de mercado? ¿Joseph? Bueno, si es así, no, ese artículo está así, ¿no? Entonces, efectivamente, es una economía social de mercado, ¿no? Y tampoco ha habido, que yo sepa, un planteamiento muy insistente en cambiarlo, ¿no? Porque más bien, digamos, los planteamientos que hay para cambiar la Constitución vienen sobre todo de quienes quieren más presencia del Estado, y lo que proponen cambiar, bueno, no han tenido éxito, ¿no? La idea de hacer los cambios, pero lo que proponen cambiar está más bien en otro artículo que voy a mencionar, que tiene que ver con el nivel de intervención estatal, que está en otra parte de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, la idea de no, Joseph, no, pregunta más bien lo que deseas, que para eso estamos aquí. Y también para, no sé si hay alguna duda o preguntas sobre, ustedes saben que la Constitución es un tema sobre el que siempre se vuelve cuando hay algunos episodios nacionales, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones es un tema que invariablemente va a salir a la luz desde quienes proponen modificarlo, ¿no? Pero bueno, la Constitución, como les digo, ya ha tenido varias modificaciones, pero de artículos diversos. Sobre todo por temas puntuales, y la última gran reforma ha sido más que nada de tipo político, pues, ¿no? Que ha sido la reforma que establece que el Congreso sea bicameral, pero en la próxima elección, o sea, la del 2026. Y a raíz de ese cambio se han cambiado muchos artículos que estaban amarrados con la unicameralidad y han tenido que ponerse al día en relación a la bicameralidad. Bueno, entonces, de alguna manera este esquema de concebir que estos elementos del mercado deben estar presentes en el sistema legal, se trata de trasladar a la Constitución estableciendo cuándo el Estado debe intervenir y cuándo no, y las libertades, ¿no? Entonces, se establece para que puedan los individuos actuar en el mercado, que por ejemplo se reconozca la libertad de empresa, se reconozca la libertad de contratar, se reconozca la libertad de trabajo, se respeten los contratos, no pueden ser modificados por leyes, por ejemplo, ¿no? Se procure la protección al consumidor bajo la forma de más información al consumidor,
se incorporan artículos sobre la libre competencia. Hay un artículo que no estaba en la Constitución anterior sobre libre competencia, que es muy importante y que vamos a ver. Y entonces la Constitución elabora una suerte de escenario para que se puedan plasmar, digamos, algunas reformas, ¿no? Ahora, también es cierto decir que las reformas que se plantean, algunas ya estaban hechas, ¿no? Algunas ya estaban hechas porque recuerden que la Constitución se hace el año 93, pero antes del año 93 pues ya teníamos una serie de toda una legislación, ¿no? Y esta legislación previa al año 93 ya estaba, por ejemplo, ya había incorporado la creación del marco del sistema de protección al consumidor, había creado también las normas de libre competencia, había creado también normas para evitar las trabas burocráticas en el acceso al mercado, las normas de competencia desleal, ya estaban en camino las privatizaciones, ¿no? Por decir, la reducción del Estado, porque finalmente las empresas estatales no dependen de la Constitución, es una cuestión de legislación y de actuación del Poder Ejecutivo. Entonces había muchos cambios que ya estaban en camino, que, digamos, no es que no se podían hacer sin cambiar la Constitución, ¿no? En ese sentido, el cambio constitucional creo que, más que nada, recogió algunas cosas que ya se estaban haciendo. ¿Bien? Las recogió y las subió de nivel, ¿no? Las pasó del nivel legislativo al nivel constitucional. Bueno, entonces, pero sigamos hablando un poco más de este término de economía social de mercado. La economía social de mercado es un término que se crea, que se inventa en Alemania. Se desarrolla el contenido en el llamado periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre 1919 y 1939. En ese periodo se va cocinando la idea de que no se puede dejar todo al mercado, porque el mercado finalmente, digamos, los agentes económicos privados actúan bajo su propia lógica, una lógica que tiende a su beneficio particular y que no necesariamente están buscando el beneficio colectivo, pero ante serias crisis es necesario que el Estado actúe e intervenga. Por ejemplo, plantean que es necesario mantener la estabilidad de la moneda, ¿no? Entonces, un cierto nivel de intervención del Estado, y además plantean la idea de que el bienestar debe ser algo colectivo más que individual, es decir, que se debe alcanzar un bienestar para el grupo, ¿no? Entonces, estas ideas se van armando, tomando forma, son materia de discusión en ese periodo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, que, como ustedes saben, dejó a Alemania destruida, porque Alemania es derrotada y además sufrió severísimos bombardeos, terminó dividida en dos, ¿no? La Alemania Democrática Oriental, que estuvo ocupada por la Unión Soviética, y la República Federal de Alemania, que es la occidental, que era la occidental, mucho después ya se ha reunificado, ya a fines de los 80, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, para la reconstrucción de Alemania, se empieza a pensar en un modelo de actuación del Estado, considerando pues que el mercado no va a reconstruir todo, pero además que se están recibiendo capitales y había que invertirlos y había que generar empleo. Y se crea este régimen de intervención parcial del Estado, pero dejando que la propiedad privada y las fuerzas del mercado también funcionen adecuadamente, ¿no? Bajo un paraguas, de alguna manera, bajo una cierta filosofía. O sea, no es simplemente dejar que el mercado funcione solo o que el Estado haga todo, sino una filosofía en la cual implica que el Estado debe tener un cierto nivel de intervención buscando el bienestar colectivo, y el mercado es una suerte de medio para alcanzarlo, ¿no? Pero el mercado no está a cargo de generar el bienestar colectivo, sino más bien el Estado es el que tiene esa misión y el mercado debe ser una especie de instrumento para ello, una especie de herramienta, ¿no?
Entonces, no es la idea de que el Estado se ausente, ¿no? O de que el Estado no tenga ninguna intervención. Más bien debe ser el que está buscando esos fines comunes, ¿no? Entonces, plantea que el mercado tiene algunas limitaciones porque no le corresponde buscar una sociedad más justa, no satisface todas las necesidades de la sociedad. Ciertamente el mercado no va a desarrollar ahí donde tal vez se requiere una inversión del Estado porque a un particular no le, digamos, no es un negocio rentable, un particular no tendría por qué hacerlo. Entonces ahí el Estado es el que tiene que intervenir. Es tarea del Estado velar por el buen funcionamiento del mercado e intervenir donde se afecten intereses sociales legítimos. Por ejemplo, el tema de velar por el buen funcionamiento implica pues un entorno de legislación sobre libre competencia, ¿no? No abstraerse, sino establecer un marco en el cual la competencia pueda darse e intervenir y limitar aquellas prácticas que afecten ese esquema competitivo. ¿Qué cosa es la economía social de mercado según el Tribunal Constitucional? Aquí una cita del año 2003, que todavía está vigente, es una interpretación válida, ¿no? Dice que es un tipo de organización económica regulada por un régimen jurídico de descentralización e independencia frente al Estado. Entonces aquí es el tema de las libertades, ¿no? Las libertades para actuar en el mercado, etc. Vamos a ver luego que la idea también tiene que ver mucho con el desarrollo de la persona, ¿no? Destinado a asegurar la existencia de una pluralidad de agentes económicos en lo relativo a la libre iniciativa para participar en la actividad económica y a la libre competencia para ofertar y demandar la provisión y suministro de bienes y servicios al público en general. Entonces aquí hay dos elementos claros, ¿no? Por un lado está el tema de la independencia, el tema de las libertades, ¿no? Debe haber una pluralidad de agentes económicos, la libre competencia, ¿no? Libre iniciativa, libre competencia, pero hay que ofertar y demandar la provisión y suministro de bienes y servicios al público en general. O sea, también está el elemento de las necesidades de la colectividad. Entonces, esto todavía lo desarrolla con más detalle el tribunal, porque en esos años se emitió varias resoluciones al respecto, pero el tema aquí es que no hay, digamos, una mirada ni solamente colectiva ni solamente individual, sino una mezcla de esos dos elementos, ¿no? Lo social y el mercado, ¿no? Los dos elementos coincidentes. Entonces, cuando el tribunal se refiere al bienestar social, el planteamiento es ¿no? El Estado es el que debe asegurar o garantizar el bienestar social. Para ello debe haber un mínimo de bienestar compartido. O sea, todos debemos tener un mínimo de acceso a servicios, un mínimo de acceso a ciertos bienes valiosos, ¿no? Y ese mínimo, si no lo garantiza el mercado, pues entonces el Estado tiene que intervenir. Si el mercado no alcanza a proveerlo, el Estado tiene que intervenir, ¿no? Bajo la lógica además de que el mercado, por ejemplo, no va a llegar a ciertos lugares donde no le es rentable intervenir, entonces el Estado puede hacerse cargo de eso, ¿no? Además generar infraestructura, en fin, para, por ejemplo, las redes de electrificación, no hay que hacer inversiones que una empresa privada le serían demasiado costosas para una poca rentabilidad, entonces el Estado tiene que poner el dinero para extender las vías, para electrificar, para hacer puertos, para hacer, en fin, lugares donde se dé el desarrollo. Pero, y esa es, digamos, parte de la intervención del Estado, es mirando, digamos, a una finalidad colectiva. Lo segundo es un mercado libre, pero la idea del mercado libre no significa que el mercado funcione sin reglas, ¿no? Primero, tampoco significa que el Estado va a decir cómo funciona el mercado en el sentido de qué cosas deben hacer los agentes económicos. La idea es que los agentes económicos actúen a su criterio, pero el mercado tiene cierto nivel de regulación en el sentido que, por ejemplo, están prohibidas ciertas prácticas que afecten la competencia. Entonces, está prohibida las prácticas colusorias, o sea, con precios, por ejemplo, está prohibida la competencia desleal, está, digamos, sancionada los actos que afectan a los consumidores. Además, hay ciertas áreas que están reguladas, algunos servicios públicos, por ejemplo. También fuera de la llamada propiamente regulación económica, denominada regulación económica, está toda la normatividad relacionada a
distintos aspectos administrativos para las actividades económicas, por ejemplo, los temas ambientales, las normativas ambientales. Si hablamos de pesquería, las normas sobre salir a pescar, permisos de pesca, especies que se pueden pescar, dimensiones de los peces, en fin, áreas en las que se puede pescar y áreas en las que no se puede pescar. Si hablamos de minería igual, se requieren concesiones, requisitos laborales para los trabajadores mineros y su seguridad, reportes de contaminación del agua, del aire, del suelo, limpieza o remediación de los daños causados por la explotación, en fin, hay toda una serie de normas que generan un marco en el cual se hace la actividad privada. Entonces el mercado libre no implica, digamos, ausencia del Estado, sino una suerte de entorno legal para que el mercado funcione, digamos, bajo ciertas pautas, ¿no? Ahora, obviamente la regulación del mercado no debe ser arbitraria ni irracional, ¿no? Es decir, yo les he hablado de, por ejemplo, normas ambientales, de temas de pesca, de minería, pero eso no quiere decir que se cree pues cualquier cosa para ponerla ahí como, digamos, una forma de controlar algo en el mercado, en esos mercados, sino que tiene que haber una lógica, una racionalidad y una justificación. Si no es así, podría estarse chocando con estos elementos de la economía social de mercado, ¿no? Y el tercer elemento es el Estado subsidiario y solidario, ¿no? Del cual vamos a hablar un momento más, y que le da un rol específico al Estado, que está aquí. La subsidiariedad y la solidaridad. ¿Qué significa la subsidiariedad? El Estado no debe intervenir donde los individuos puedan actuar por su propio esfuerzo e iniciativa. Debe garantizar la libertad como condición para el pleno desarrollo de la personalidad y para el ejercicio de la creatividad humana. Este es el concepto más general de subsidiariedad. Esto está tomado de Gaspar Ariño Ortiz, que es un administrativista español, que ha escrito el libro que vemos ahí. Entonces, ¿a qué se refiere? Primero, aquí estamos hablando del desarrollo de las personas, ¿no? El desarrollo de las personas, el ser humano. El artículo 1 de la Constitución dice que el ser humano, la persona humana es lo más importante. El Estado y la sociedad se deben a la persona humana, están a cargo de su defensa y de la defensa de su dignidad. Bien, entonces la persona es lo más importante, pero la persona tiene dos facetas. Una como individuo y otra como parte de un grupo. Entonces, como individuo, esta persona tiene el derecho a tomar todo tipo de decisiones que le parezca mejor para su desarrollo. Puede, en principio, es libre de optar por dedicarse a la actividad económica que le parezca mejor. Y además, esa actividad económica es una actividad económica que le va a permitir desarrollarse como persona. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? La gente escoge su trabajo. Bueno, es lo ideal, no sabemos que hay gente que no escoge el trabajo, sino que trabaja en el trabajo que encuentra, pero digamos, nadie te va a forzar a trabajar en algo que no quieres, tendrías tú que tomar esa decisión. Entonces el trabajo es una forma de desarrollarse en lo que te interesa. Ustedes están estudiando economía porque les gusta la economía y porque seguramente piensan que esta profesión les va a permitir hacer algo más, ¿no es cierto? Porque ustedes no van a estudiar toda la vida. Bueno, estudiarán toda la vida como profesionales que deben estudiar, pero no van a estar toda la vida en la universidad. Entonces, ustedes, si no están trabajando ya, van a trabajar o trabajan en algún sitio o forman su propio negocio, o de pronto trabajan en el Estado, o qué sé yo. Entonces ustedes elegirán o verán qué les gusta más, ¿no? Y si están en algo que no les gusta, de repente irán buscando otra cosa que les guste más. Y de repente terminan pues haciendo algo que no tiene que ver con su carrera, o algo relacionado, porque encuentran algo que les gusta más, o porque cambian de forma de pensar, porque la gente no piensa igual toda su vida. Entonces, eso ya lo irán averiguando poco a poco a lo largo de los años y encontrarán, espero y les deseo, su camino, el que les haga, el que les genere mayor bienestar y felicidad. Entonces, la idea de que el ser humano debe buscar su propio desarrollo personal, individual, es muy potente en la Constitución. Por eso el artículo 1 dice eso, ¿no? Sin embargo, también el ser humano es parte de un grupo, ¿no? Y es más, para poder
alcanzar el desarrollo, el ser humano tiene que ser parte del grupo, actuar como parte del grupo, porque si está solo, tampoco eso puede ser bueno para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, si cada uno actuara solo, de repente no habría ni universidad y ustedes no podrían estudiar economía. O sea, no habría escuela, no habría centros de salud, no habría una serie de cosas que hay, por más precarias que encontremos, que seguro podrían estar mucho mejor en nuestro país. Pero si no hubiera un Estado que recaude impuestos y que hace cosas, más allá de que todos los que podamos criticar, pues nosotros tendríamos muchas limitaciones, ¿no? Esa es un poco la idea, incluso la idea de los que planteaban, digamos, el contrato social allá por el siglo XVII, ¿no? Thomas Hobbes, ¿no? El ser humano es un animal feroz, ¿no? Busca sacar provecho del otro y por eso debe la sociedad organizarse y darle el poder a un gobernante para que ponga orden y nos proteja a todos, porque si no, no hay ni industria, ni agricultura, ni artes, ni comercio, ni no hay nada, decía. Solamente una muerte dolorosa y triste. Una cosa, sus frases son bastante digamos, pesimistas, por decir de alguna manera. Pero a lo que aludía es a que solo como grupo las personas pueden hacer cosas que uno solo individualmente no podría hacer, ¿no? Y esas cosas permiten a su vez que todos gocen de algunos beneficios que no lograrían solos por sí mismos. Entonces, la idea del ser humano es un individuo, pero a la vez que también es parte de un grupo. Es una persona, tiene una serie de derechos, se quiere desarrollar, pero también forma parte de algo más grande, ¿no? Entonces, la idea es que el Estado es subsidiario, el Estado no intervenga en todas las decisiones del individuo, sino lo deje desarrollarse, pero eventualmente debe requerirse su intervención. Esto en términos generales. En términos de la actividad productiva del Estado del mercado, digamos la actividad empresarial del Estado, esta idea está llevada a que el Estado no haga actividad empresarial si no se necesita, sino que la haga el sector privado. O sea, la subsidiariedad es como una especie de límite, ¿no? El Estado no debe entrar donde la gente puede por sí misma desarrollarse. Y hablando del mercado, donde las empresas pueden producir, el Estado no tendría por qué intervenir, ¿no? ¿Por qué intervenir para producir? ¿No? Esa es más o menos la idea de la subsidiariedad. Y la idea de la solidaridad tiene que ver pues con este aspecto social, ¿no? Entonces las personas, no todas están en la misma situación. Cada uno de nosotros ha nacido en una situación diferente, algunos habrán nacido en una situación mejor, otra peor, hay otros que no están aquí entre nosotros que habrán nacido en situaciones mucho mejores o mucho peores, ¿no? Y eso les puede facilitar mucho la vida a los que están muy bien, o han nacido en mejores situaciones, o les puede hacer la vida mucho más difícil a los que nacieron en peores situaciones. Entonces, la idea pues es que no pensar en que cada cual vea cómo se las arregla, ¿no? Sino que el Estado debe tratar de que haya un cierto mínimo para todos, ¿no? Esta es la parte de la solidaridad, la creación de condiciones para que los miembros de una sociedad puedan desarrollarse y lograr sus aspiraciones. Entonces no se trata de que, no sé, los adultos mayores que estén desempleados estén sintiendo un tipo de auxilio. No se trata de que los que no tengan trabajo, no tengan atención médica, ¿no? O que no haya colegios en alguna zona del país y entonces la gente no puede educarse. No, la idea es que se trate de que haya un mínimo general aceptable, ¿no? Y esa es la parte de solidaridad que, por ejemplo, fundamenta que haya programas sociales. Más allá de que se pueda discutir cuáles son, cuánto se gasta en ellos, si realmente alcanzan los objetivos o no. Hacer programas sociales se basa justo en esta idea, ¿no? En la idea de solidaridad. No puedes desentenderte de la gente, ¿no? Que como le digo, estas ideas pues son ideas que vienen de, acuérdense lo que decía, ¿no? La economía social de mercado se desarrolla después de la Primera Guerra y se aplica después de la Segunda. Entonces estás hablando de estados destruidos que se tienen que reconstruir. No están pensando en que cada uno haga su casa por su cuenta, sino en hacer cosas para todos, porque todos están medio destruidos, ¿no? Entonces, esas ideas, por supuesto que más desarrolladas, plantean qué tipo de intervención es la que el Estado debe tener, ¿no? O sea, cuáles son sus límites, más bien porque todas estas cosas se aplican en situaciones
más bien concretas. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o algún comentario tal vez? O déjenme por acá sus preguntas en el chat, también puede ser. Me escriben si quieren en el chat y yo luego también voy contestando, o voy comentando, ¿no? Bueno, entonces la economía social de mercado plantea que el Estado debe tener ciertas funciones. Primero, esto también es del Tribunal Constitucional, ¿no? Digamos así, va razonado, un poquito resumido. El Tribunal Constitucional, sobre todo bueno, los tribunales, haciendo una pequeña digresión para poner en contexto, los tribunales constitucionales que interpretar la Constitución 93 están integrados por personas que son distintas, ¿no? Es decir, no siempre han sido los mismos. Entonces, a lo largo de los años también pueden cambiar su criterio los miembros del tribunal y establecer parámetros distintos. Eso es posible y eso ocurre. Y no está mal porque las cosas cambian y entonces si la realidad cambia, el derecho no tendría por qué quedarse paralizado, ¿no? Entonces, pero estos temas, por ejemplo, a los que me estoy refiriendo, son temas que han sido analizados ya hace 20 años, ¿no? Y han establecido ciertas pautas que en general son aceptadas y con más o menos reconocidas como las guías, por ejemplo, para hacer la legislación, por ejemplo, para argumentar respecto a los derechos fundamentales de las personas en acciones de amparo o acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, son formas de interpretar que más o menos han establecido una especie de contexto sobre cómo debe entenderse la economía según la Constitución. Ojo que la Constitución no dice cómo dirigir la economía del país, ¿no? No hay recetas para el ministro de Economía. Simplemente te dice algunas pautas sobre lo que se piensa que se debería hacer o se debería proteger o se debería respetar. Ya cómo se hace, ya eso no está en la Constitución. Y no te lo van a decir los miembros de los tribunales constitucionales. Entonces, cuando se establecen estos puntos, lo que se está haciendo es más o menos indicar cuáles son las funciones del Estado en economía, ¿no? Es decir, este Estado solidario y subsidiario en una economía social de mercado, ¿qué cosas debe hacer? ¿O cuáles son sus funciones en lo económico, ¿no? Entonces aquí tenemos un resumen, porque obviamente estas sentencias son larguísimas, entonces yo he sacado extractos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es reconocer y efectivizar un conjunto de garantías destinadas a asegurar el goce de las libertades económicas, los derechos laborales y el derecho a la propiedad de los agentes económicos. Entonces tenemos libertades económicas. Es uno de los puntos importantes, ¿no? Garantías para libertades económicas y derechos laborales, un tema que la legislación debe garantizar. Ojo, vean cómo aquí ya está esa tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero acá está hablando de libertad, está bien, pero cuando tú dices derechos laborales, ahí ya hay un conflicto, porque tú le das un derecho al trabajador y a la vez le pones una restricción al empleador. O sea, todo derecho que le das al trabajador implica que el empleador va a tener que cumplirlo. O sea, le estás poniendo una carga, si se quiere, ¿no? Bien justificado o no, pero ahí está. Entonces, alguien que diga libertades absolutas diría pues que no haya derechos laborales, porque el Estado no tiene por qué meterse en mi relación con los trabajadores, ¿no? Pero la Constitución no plantea libertades absolutas. La Constitución plantea libertades dentro de un cierto marco, y ese marco implica que los trabajadores tienen cierto nivel de protección, que ya la legislación va a ir definiendo. De esta manera, entonces, cuando hablamos de derechos laborales, ya ahí encontramos esa tensión entre lo individual y las obligaciones de las empresas hacia los trabajadores, que tienen que ver con la protección de ese grupo de personas, ¿no? Entonces, bajo la protección del grupo, para proteger ese grupo de personas, a las empresas les ponen ciertos parámetros, los derechos laborales. El derecho de propiedad también es otro ejemplo. Ya hemos tenido clases sobre el tema de la propiedad, pero entre otras cosas hemos hablado sobre el hecho de que la propiedad no se puede ejercer o poner en práctica o ejercitar los derechos derivados de ella
sin ningún tipo de regla, ¿verdad? Yo les decía, si quieren hacer una urbanización, tienen que hacer pistas, veredas, así no quieren, es obligatorio, tienen que hacer parques. Ustedes dirán, pues no, pero el parque voy a perder terreno. No, pues tienes que hacer parques, porque ahí va a vivir gente y hay ciertas reglas. No puedes edificar sin límite de altura, hay requisitos. Las habitaciones, el tamaño de las viviendas tiene un tamaño mínimo. Hay una serie de reglas. Por más que haya libertades entonces, no son libertades absolutas, pero el Estado sí debe garantizar ciertas cosas a las personas, a las organizaciones empresariales, a los trabajadores, ¿no? Esos son esos mínimos que el Estado tiene que darles. Luego hay que defender el interés de los consumidores y usuarios como consecuencia de las relaciones asimétricas con el poder fáctico de empresas proveedoras. Otra vez, tú dices, hay que proteger a los consumidores. Bueno, entonces cuando tú dices hay que proteger a los consumidores, entonces tendrás que dar normas favorables al consumidor. Y ahí los proveedores, que son las empresas, podrían decir, oye, ¿por qué te metes en mi estado mantente afuera, ¿no? Este es el mercado, acá yo soy libre y el consumidor también es libre y nosotros nos entendemos, tú no te metas. El mercado es libre, no entres Estado. Pero el Estado ahí te va a decir, momento, yo sí tengo que entrar. Porque aunque el mercado sea libre, la Constitución dice que hay que proteger el interés de los consumidores. Entonces yo no lo puedo dejar solo. Bien. Entonces, si en una economía alguien piense que el mercado no debe tener ninguna regla, te podría decir, bueno, que el Estado, que no haya protección al consumidor, simplemente. Pero, obviamente, en ese caso, los consumidores podrían estar más expuestos a los proveedores, porque como hemos visto también en clases anteriores, por ejemplo, al momento de contratar, los contratos, como son contratos masivos, digamos, no se negocian las cláusulas generalmente, sino que los que los utilizan simplemente se adhieren y toman lo que les ofreció el proveedor, entonces están más expuestos a lo que el proveedor quiera darles, ¿no? Entonces aquí el tribunal dice, hay relaciones asimétricas de poder, los consumidores están más expuestos y los proveedores tienen más poder. Entonces, como eso puede generar que unos se aprovechen de otros, yo Estado o tu Estado, dice el tribunal, tienes que entrar y poner ciertas reglas para que no haya un exceso de ventaja. Y es un tema discutible, ¿eh? Porque hay, digamos, autores que plantean que la intervención del Estado debe limitarse a darle información al consumidor para que él vea qué hace. Solo información que el consumidor decida. Y otros dicen, no, porque el consumidor, por más información que tenga, no tiene opciones más que acatar lo que le ponen al frente. Entonces, igual no va a poder negociar nada. El Estado tiene que intervenir, ¿no? Ya ahí lo que vemos es la discusión de, ya no si el Estado debe intervenir o no, sino cómo debe intervenir el Estado para proteger a los consumidores. ¿Qué tan intensiva debe ser su intervención? Luego tenemos un tercer punto, que es el tema de la subsidiariedad. La intervención subsidiaria, o sea, intervenir subsidiariamente en el ámbito de la producción, circulación o distribución de bienes o en la prestación directa de servicios solo cuando se encuentre fehacientemente acreditado que por la inacción o defección de la iniciativa privada, dicha provisión o suministro no atiende las demandas de la población. Entonces, ¿qué nos dice este punto? Dice, el Estado debe intervenir de manera subsidiaria o subsidiariamente en el ámbito de la producción, circulación o distribución, o sea, la actividad empresarial que produce bienes y servicios, ¿no? Producción de bienes y servicios. Solo cuando se encuentra fehacientemente acreditado, o sea, fuera de toda duda, que por la inacción o defección de la iniciativa privada, dicha provisión o suministro no atiende las demandas de la población. O sea, solo cuando está acreditado que por falta de acción o de interés de la iniciativa privada no se atiende las demandas o necesidades de la población. Entonces, el Estado, cuando las empresas privadas no hacen algo o no les interesa o lo hacen en poca medida, está habilitado para intervenir. Eso es lo que plantea el tribunal. Esto, bueno, hay que ver que en la realidad qué tanto funciona así, ¿no? Porque al Estado se le pide muchas cosas y el Estado también interviene muchas veces, ¿no? Ha habido mucha discusión. Este es el punto que les decía hace un momento, que cuando se habla de cambiar la Constitución, se habla de cambiar este tema, el de la subsidiariedad.
Hay un artículo específico, que es el artículo 60, si la memoria no me es infiel, en el cual se plantea ese punto, ¿no? Y luego se refiere a formular planes y programas en materia económica con sujeción a principios y valores democráticos. Bueno, ustedes son economistas, ¿no? Entonces, como son economistas, ¿cómo es digamos, una economía con sujeción a principios y valores democráticos? Si ustedes fueran ministros de Economía y le dicen, bueno, necesitamos que hagas un plan sobre reactivación económica, pero con principios y valores democráticos, ¿qué pensarían? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿quién quiere intervenir? ¿Alguna opinión? Sí, adelante, César. Sí, profesor. Yo entiendo que por participación o valores democráticos se refiere al hecho de que, por ejemplo, el presupuesto que se ejecute en una obra, una inversión, sea eh, visible para todos los ciudadanos, que exista, por ejemplo, también el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, o algún proyecto que pueda perjudicarlos, por ejemplo, de repente abrir una minería en algún lugar específico del Perú y que esto, por ejemplo, no le dé un ambiente adecuado a los pobladores de la zona y sean perjudicados, por ejemplo. Otra podría ser que que exista la participación de la ciudadanía, por ejemplo, hablando también de minería, en donde estas personas que viven en ese espacio, pues al conocer mejor su zona o su lugar de vivienda, puedan opinar, ¿no? Y puedan participar en ese tipo de inversión. Es lo que yo entendería. Sí, más o menos es eso. Pues lo que se buscaría es que la gente de la región, la gente que va a estar relacionada o va a ser afectada o va a ser beneficiada, tenga algún tipo de injerencia o de conocimiento, de participación en la elaboración de las normas, ¿no? Pero no se puede preguntar todo a todos. Lo que te está planteando aquí esto no es un artículo de la Constitución, es un acápite de una sentencia del tribunal. Lo que está planteando es que se debe conocer o se debe preguntar a los interesados antes de plantear y ejecutar planes y programas económicos. Es decir, tú debes tratar de que tus planteamientos económicos no le caigan del cielo a alguien y luego cuando esté ahí diga, oye, ¿por qué hacen esto? Sino que antes si el tema se haya discutido. No significa que le des el gusto a todo el mundo, porque eso es imposible y alguien tiene que decidir, pero sí que el tema sea socializado para que no genere un impacto negativo innecesario y no se norme sin participación de los afectados, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer algo sobre minería, natural es pues que hables con los empresarios, ¿no? Pero también es natural que, por ejemplo, recojas la opinión digamos, a la seguridad en las minas, qué sé yo. Tienes que informarte y saber qué piensa la gente, ¿no? Si van a ir a un proyecto minero en una determinada área, ¿qué piensa la población ahí, ¿no? Ahí el Estado, por ejemplo, no actúa así. El Estado, en principio, tú le pides una concesión y si no hay nadie y fuiste el primero y cumple los requisitos, te la da nomás. Y luego tú vas y llegas al sitio y ahí está la gente y se entera que tú eres. Entonces, ahí recién empieza el tema. Y si no hay un conflicto social, el Estado no va a mirar el tema, ¿no? Entonces, y más bien esa falta de conexión entre la gente y el que da las reglas o el que implementa los planes es lo que va a generar la conflictividad social. Entonces aquí lo que nos está diciendo el tribunal es, cuando los que hagan la economía, los que ordenan la economía, los que proyecten los planes, tienen que tratar de tener canales de comunicación con los sectores a los cuales se van a aplicar las reglas, para que no sean, digamos, no sean unas cosas hechas en gabinete, que luego caen sobre las personas sin que éstas tengan ni siquiera la posibilidad de opinar, ¿no?
está introduciendo entonces al manejo de la economía este elemento, un elemento político que tiene que ver con conocer la opinión de la población, por lo menos de la población respecto a la cual vas a actuar. Y eso es algo que muchas veces falta en nuestro país, ¿no? No es necesariamente algo común que se encuentre que efectivamente se ha hecho una consulta o se ha socializado. Eso no tiene que ser con canales formales, ¿no? Para eso están pues, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, las agrupaciones de las comunidades, ¿no? Los alcaldes, qué sé yo. Hay varios medios de conocer lo que la gente piensa o de más o menos anticiparle lo que se va a hacer. Pero eso requiere que haya un sistema político funcionando. Si no lo hay, estamos en el terreno de, digamos, de la imposición de las reglas, ¿no? Y luego te plantea, este último gracias por la intervención, César, te plantea establecer políticas legislativas en materia económica y social destinadas a asegurar el bienestar compartido y armónico de la población. Es decir, que el objetivo de estas políticas legislativas es el bienestar general. Entonces, nuevamente, ahí está el rol del Estado involucrado. Entonces, eso habilita que el Estado pueda intervenir, pero además nosotros hemos visto que al Estado se le pide muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan durante la pandemia, ¿qué pasó cuando escaseaba el oxígeno? Cuando empezaron a verse cuánto costaba tener a tu familiar en la clínica, digamos, una semana en UCI, ¿no? ¿Qué planteamientos se hicieron en esos momentos? ¿Quién se acuerda? Acuérdense, a ver, vamos a, ya que estamos en remoto, regresemos al pasado y recuperemos esa memoria de esos malos momentos. Y recordemos, pues, aparte que había mucha gente enferma, estábamos confinados, había gente que moría. La gente que entraba a una clínica, le pasaban pues una cuentaza a su familiar, a veces moría y luego le pasaban una cuentaza y la gente tenía que vender todo lo que tenía para pagar, ¿no? ¿Y qué es lo que lo que el público pedía? Me parece que fue que pedían que el MINSA, por así decir, tome, bueno, expropiar suena un poco radical, ¿no? Pero digamos que el MINSA controle un poquito las clínicas particulares, así, para poder atender a más personas, o más o menos algo así era. Uh-huh. Sí, hubo eso, efectivamente. ¿Alguna otra? ¿Algo que alguien más se acuerde? Que decían, primero, en la clínica cobran lo que se les ocurra, ¿no? Porque como hay libertad de precios, pueden poner el precio que quieran, ¿no? Inclusive el Estado, entonces empezaron a decir, pues, los servicios de las clínicas, ¿por qué no los controla el Estado mejor? Para que, digamos, puedan atender a más gente, etcétera, ¿no? Pero las clínicas dijeron, un momentito, no es propiedad pública, esto es privado. Así que no tengo por qué dárselo a nadie. Segundo, dijeron, bueno, que el Estado pague la cuenta. El Estado, de hecho, dijo, yo voy a asumir parte de algunos gastos. Entonces las clínicas dijeron, bueno, me tienes que pagar tanto para un cierto nivel de atención. El Estado dijo, no, es demasiado, ¿no? Vamos a pusieron a negociar el monto, y como no llegaban a una solución, ahí fue que el presidente de esa época, que era Vizcarra, dijo que iba a aplicar el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 de la Constitución, que vamos a hablar más adelante, se refiere a la expropiación, ¿no? O sea, nunca dijo voy a expropiar, pero dijo, si es necesario, aplicaremos el artículo 70 de la Constitución. Entonces eso le puso los pelos de punta a todo el mundo, porque las clínicas dijeron, pero ¿qué cosa va a hacer, no? ¿Qué pretende hacer? Porque también expropiar las clínicas es algo inviable, ¿no? Es inviable en el corto plazo, requieres una ley. Por otro lado, si expropias, ¿qué le vas a expropiar? Los equipos, pero los equipos no significa que o vas a expropiar el edificio, y cómo va a funcionar. Es una cosa media difícil de implementar así en lo inmediato, tal vez, ¿no? Otros hablaron, no necesitamos expropiación, que el Estado simplemente los servicios de las clínicas tienen que entrar a control del Estado, ¿no? Invocar por ahí alguna norma de los servicios de salud para eso.
Pero a lo que yo voy es a que la gente empezó a decir que el Estado intervenga, que el Estado intervenga, que el Estado intervenga, ¿no? El precio de los balones de oxígeno se iba a las nubes, ¿cierto? La gente vendía lo que tenía para comprar un balón de oxígeno y la gente encima iba a comprar el balón de oxígeno y se contagiaba en la cola, porque había cola y se agotaba el oxígeno. ¿Qué pedía la gente? ¿Qué pedía la gente con los balones de oxígeno? Que regulen los precios, ¿no? Que el Estado cambie la regulación porque había oxígeno. Digamos, la producción de oxígeno era muy limitada porque el oxígeno medicinal tenía que cumplir ciertos estándares. Pero había fábricas que podían entregar oxígeno con estándares inferiores, pero la ley no permitía su uso medicinal. Entonces empezaron a decir, cambien la ley para que puedan vender las otras también y que haya más oxígeno en el mercado. Otros dijeron, regulen los precios. Entonces el Estado dijo, no se puede regular los precios porque de acuerdo a la ley, los precios se rigen por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces hay más demanda, es natural que sube el precio. Y por ahí alguien dijo, bueno, cuando los precios suben mucho va a aparecer más oferta porque aparecen otros interesados en poner su negocio, entonces va a haber más oferta de oxígeno. El problema es que mientras eso ocurría, pues no había oxígeno. En fin, entonces al punto que voy es a que en esos momentos de crisis todo el mundo voltea a mirar al Estado y le dice, oye, ¿qué vas a hacer tú, no? Ya pides que el Estado sea más activo porque hay que garantizarle a la población ciertas cosas básicas y en este caso es sobrevivir a una enfermedad tan grave. Bueno, por supuesto la Constitución no habla de ninguna de estas cosas, la Constitución solamente se expresa en términos generales, pero para entenderlo mejor hay que relacionarlo pues con cosas concretas, ¿no? O sea, qué pasó, qué cosas hemos visto, qué hemos vivido y cómo la Constitución, qué es lo que tenía que hacer el mercado y qué cosa es lo que le corresponde al Estado, ¿no? Entonces ese es el gran dilema de toda la vida, ¿no? ¿Cuánto Estado y cuánto mercado? Para esto el Tribunal Constitucional también tiene una frase, ¿no? Que es una especie de cliché que ponen por ahí en varias resoluciones y que además no es invención local, sino es una especie de parafraseo de una frase de un autor que dice que debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. O sea, darle todo el espacio posible al mercado, pero el Estado debe intervenir cuando se requiera, ¿no? Y ahí no se refiere a una intervención, no se refiere a un Estado mínimo, sino a una intervención suficiente, digamos, en todo lo que se pueda necesitar, justificada, por supuesto, ¿no? Pero suficiente. Entonces no es una intervención tampoco timorata, ¿no? Sino es un Estado que actúa en lo necesario, ¿no? Pero está listo para eso. Y un mercado que actúa libremente, pero está sujeto a un conjunto de reglas también. Bueno, esa es entonces un poco la idea general de la economía social de mercado. Y bajo ese contexto general, entonces ahora vamos a empezar a hablar de las libertades. Vamos a hablar de las libertades, luego vamos a hablar de las garantías que el Estado le da a la inversión privada y por último nos vamos a referir, esto ya será pues una clase futura, a el rol del Estado ya en el articulado de la Constitución. Bien, ya, o sea, ya entrando a ver los artículos en sí. Entonces, bueno, aquí tenemos en esta diapositiva que ustedes están viendo los artículos donde se mencionan distintos aspectos, distintos ámbitos, lo referido a la libertad o libertades para la realización de las actividades económicas, y la primera es la libre iniciativa privada, que está en el artículo 58 y que se entiende, esto nuevamente es Tribunal Constitucional, como el derecho de toda persona a desarrollar con autonomía plena la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material. Bien, entonces, derecho de toda persona a desarrollar con autonomía plena la actividad económica de su preferencia. O sea, ustedes, nosotros, podemos dedicarnos a hacer en economía nuestra actividad económica la que nos parezca mejor. Nadie nos puede decir, esa es una idea loca, no debes hacerla, o no puedes hacerla, ¿no? Sin embargo,
Por supuesto que hay límites, porque pues puede ser que mi idea implique hacer algo que afecte ciertas normas regulatorias, ¿no? Entonces, por más libre iniciativa que tenga, no me puedo poner pues a hacer determinadas actividades eludiendo o incumpliendo las reglas. Más bien, haré mi actividad, la que quiero, pero dentro de las reglas. Sacaré mis permisos, sacaré mis licencias, ¿no? Me adecuaré al cumplimiento de esas normas. Luego está la libertad de empresa, que se refiere a la organización de una unidad de producción de bienes o servicios. Empresa es entendido como la unidad productiva. Es decir, no estamos hablando aquí de una persona jurídica, una sociedad anónima, por ejemplo. No, estamos hablando de una organización, de una unidad que produce bienes o servicios. Unidad creada o generada por alguien o un grupo de personas, que entonces está integrada pues, por una serie de equipos, materiales, maquinarias, insumos, como el que se dedique, trabajadores, etcétera, que se dedican a producir y a generar bienes y servicios. Entonces, esta libertad de empresa tiene como marco una dotación económica autodeterminativa, o sea, yo decido, lo cual implica que el modelo económico de mercado es el fundamento de su actuación y simultáneamente le impondrá límites a su accionar. O sea, la libertad de empresa significa que yo me baso en la economía social de mercado para actuar. Esa es mi base, la libertad que me da la economía social de mercado, pero a la vez, como es social, no me deja hacer cualquier cosa que yo quiera, o no me deja hacer como yo quisiera, sino que tengo que adecuarme a el entorno legal. Entonces, por ejemplo, ya he mencionado algunas actividades empresariales, yo no podría dedicarme a hacer actividades de comercio que se consideren contrabando, ¿no? Pero puedo decir, no, pero es comercio, estoy trayendo productos, pero si yo no cumplo los procedimientos para ingresarlos al país, se califica como contrabando, ¿no? Entonces, de pronto me procesan penalmente. Y yo diré, ¿y mi libertad de empresa dónde está, no? Entonces me dirán, pues bueno, no, amigo, tu libertad de empresa es para hacer cosas legales, pero no para hacer cosas ilegales, ¿no? Si yo hago actividad minera, pues hay actividad minera formal, hay actividad minera informal y hay actividad minera ilegal. Entonces la actividad minera informal se puede formalizar si yo cumplo los requisitos que no estoy cumpliendo, pero la actividad minera ilegal no se puede formalizar porque ahí ya no hay un problema de falta de o incumplimiento de ciertos requisitos, sino que estoy haciendo algo que está prohibido y que no se va a poder arreglar de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, usar determinados insumos para mi explotación, ¿no? O pescar con explosivos, por ejemplo, ¿no? Está prohibido, ¿no? Hacer explotaciones en áreas que son reservas naturales donde no está permitido, pues ahí no hay forma de salvar, ¿no? esa restricción. Entonces ahí ya estoy en el terreno no de la informalidad que puedo solucionar, sino en el terreno de la ilegalidad, que ya no hay forma de solucionar salvo que la ley autorice hacer lo que en este momento está prohibido. Entonces mi libertad de empresa no significa, digamos, haz lo que quieras, ¿no? O digamos opera sin ninguna regla. Bajo esa lógica es que hay un montón de restricciones a distintos tipos de negocios. De todo tipo, ¿no? Por ejemplo, los casinos no pueden estar al costado de los colegios, ¿no? Y diría, ¿pero por qué? Porque los niños de pronto van a salir de colegio y van a meter al casino. Los cigarrillos tienen que tener en su cajetilla ahí unas imágenes bastante desagradables de enfermedades generadas por el tabaco. Y dirá, ¿por qué me obligan a poner eso en mi cajetilla? Yo no quiero. ¿Por qué? Por la salud pública. En el salón está el avisito ese de que está prohibido fumar en lugares públicos como ese. Entonces, eso afecta pues a los vendedores de cigarrillos. Y así sucesivamente. Hay un montón de reglas de diverso orden por diversas razones. Sanitarias, ambientales, de seguridad. ¿No? Vas a hacer tu concierto de fin de año, nada, no se puede, hay un determinado aforo. O en tal sitio no se puede hacer el concierto. O, de nuevo, de vuelta a la pandemia. De vuelta a la pandemia. ¿Qué pasó con la libertad de empresa en la pandemia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué pasó con los negocios que abrían al público, que tenían al público durante la pandemia? No podían abrir simplemente. ¿Dónde estaba la libertad de empresa en ese momento?
La libertad de empresa estaba ahí, no estaba mal. Lo que pasa es que el Estado había dicho, la voy a limitar temporalmente por proteger la salud de la población. Entonces esta libertad está reconocida en la Constitución y todos estamos de acuerdo y todos queremos que haya libertad de empresa, pero la voy a limitar temporalmente porque hay un riesgo de contagio y hay un riesgo de que se afecte la salud de la población. Entonces, ¿cuál es la limitación? Primero, no abres. Durante no sé cuánto tiempo estuvo cerrada, pero cerrada del todo. Muchos negocios no abrieron nunca más. Muchos negocios tenían deudas que pagar y se vieron en la vorágine del vencimiento de sus pagos sin que su negocio pudiera darles plata para pagar. Tuvieron que despedir gente, la gente se quedó sin trabajo. Un montón de consecuencias, y eso los más formales, ¿no? El terreno informal no había quien venderle por ejemplo en la calle, y cuando empezaron a salir todo el mundo se contagiaba, ¿no? Entonces, el Estado dijo, sí, hay libertad de empresa, pero yo lo voy a limitar. Y luego, poco a poco, fue liberando, ¿no? Ya, este negocio ya puede abrir, este tipo de actividad ya puede abrir, poco a poco se fueron liberando para que de nuevo empiecen a funcionar. Entonces, libertad de empresa, sí, pero irrestricta, no. Ahora, claro, alguien me podrá decir, de repente cerraron más tiempo, no debió ser así, está bien. Y esa es otra discusión. ¿Cómo debieron hacerla? ¿Cómo se debió manejar mejor ese periodo? Porque yo creo que hay mucha gente que tal vez al principio no había un plan claro, después ya se ordenó más. Eso se puede discutir, pero lo que no se puede discutir es que el Estado en ese periodo tenía que poner una serie de reglas para que, digamos, no se extendiera más de lo que se extendió la crisis generada por la pandemia. Bueno, entonces la libertad de empresa está así planteada. La Constitución se refiere también a otras libertades, la de comercio y la industria, pero en realidad, a mi modo de ver, están todas incluidas en la libertad de empresa, porque al final la actividad comercial o industrial la llevas a cabo a través de una empresa, ¿no? Es decir, a través de una organización que genera bienes o servicios. Aquí la libertad de comercio es intermediación, mediar entre la oferta y la demanda, intermediar. Bien. Y la industria es transformar, ¿no? Es una actividad cuyo objeto es la realización de un conjunto de operaciones para la obtención y o transformación de productos. Pero ambas actividades tú las realizas a través de organizaciones empresariales. Estos términos vienen de la Constitución anterior. El concepto de libertad de empresa es un concepto más amplio, es comprensivo de muchas actividades, ¿no? Antiguamente, yo estoy hablando de siglos atrás, no había este concepto de libertad de empresa, ni de empresa. El concepto de empresa es un concepto del siglo XX y más desarrollado, inclusive podemos decir ya pues hacia los años 30, 40 en adelante, ¿no? Y en la legislación en los 50, 60. Antes de eso no se hablaba de empresa propiamente en el sentido que lo entendemos hoy. Entonces el que hoy día es un empresario, antiguamente se llamaba comerciante. El siglo XX, a inicios del siglo, todos eran como nadie era empresario, y menos emprendedor, que es un término. El concepto de emprendedor ni existía, ni emprendedor, ni emprendedurismo, ni nada de eso, ¿no? Tampoco empresa ni empresario. Aquí era simplemente comerciante. Y había registro de comerciantes y cosas así. Entonces, la idea del comercio, el término comercio viene pues desde épocas remotas. El comercio ha habido desde siempre y es llevar las cosas de un sitio a otro para venderlas y ganar con la diferencia. Industria es transformar, es el concepto básico. Y hay otras actividades más que no son ni comercio ni industria, que son por un lado los servicios profesionales, por ejemplo, por otro lado la actividad agrícola, que siempre se consideró que no era parte del comercio ni de la industria. Hoy día se habla de industria agrícola, pero antes no, antes se pensaba que la agricultura era una actividad distinta. No era una actividad, no era algo de los comerciantes, sino era una cuestión más bien de carácter rural, de personas que trabajan la tierra o hacendados o terratenientes. Y los servicios profesionales de abogados, médicos, contadores, etcétera, se consideran también como una cosa individual. El profesional, pues el médico, ¿no? Actuaba como individuo y trabajaba pero independiente. Entonces había este mundo
de los profesionales, los agricultores, el comercio, la industria, y luego está el mundo de los trabajadores dependientes, ¿no? El mundo laboral, digamos. Pero cuando el concepto de empresa crece y se desarrolla, todo se puede hacer a través de una empresa. Entonces, una clínica, ya pues los médicos y el grupo forman una clínica, no sé, un centro médico, los abogados forman un estudio de abogados, o los contadores un estudio de contadores. Entonces, las profesiones también se organizan como empresas. La agricultura también se convierte en una organización empresarial donde no solo produce, sino lleva al mercado, exporta, etc. Entonces, el concepto de empresa que se desarrolla en el siglo pasado es un concepto que termina abarcando cualquier actividad que implique producción de bienes o servicios, incluido el comercio, la industria, la agricultura, las actividades profesionales, etc., ¿no? Entonces, la Constitución se refiere a comercio e industria, pero todo está incluido, a mi modo de ver, dentro del concepto de empresa. Y entonces, estas libertades tienen pues las mismas restricciones que ya les mencioné también. Es importante, bueno, es importante y interesante, o al menos a mí me lo parece, me disculpan de pronto, no es un sentir común, pero es interesante irse un poquito hacia atrás en las cosas y ver cómo aparece. A veces nos permite entender mejor su realidad actual o sus relaciones, ¿no? Entonces es por eso que a veces yo me voy un poquito a la historia para poder entender mejor lo que tenemos hoy. Bueno, y entonces ahora, luego de libertad de empresa, de comercio, de industria, tenemos la libertad de trabajo. Y esta libertad de trabajo se refiere a un deber y un derecho, que es el de trabajar. Entonces, como dice la Constitución, el trabajo es un deber y un derecho. Toda persona tiene derecho a trabajar libremente. Esa es otra forma de actuar en el mundo económico, ¿no? Puede actuar en el mundo económico como, ya no como un empresario libre, ya no en el comercio, en la industria, en el servicio profesional, sino como trabajador dependiente. Y también me puedo desarrollar de esa manera. Entonces, esta inserción, digamos, en el mundo de la economía a través del trabajo es también importante para el desarrollo de la persona, porque las personas, se supone, y espero así, ustedes están estudiando economía, han escogido esta carrera por alguna razón, les gusta, les interesaría trabajar en temas económicos o relacionados, y esta carrera para ustedes es una forma importante de insertarse en el mundo de la economía, pero si van a trabajar, entonces están hablando de un trabajo dependiente, ¿no? Un trabajo dependiente del Estado, del sector privado, en fin. Entonces, todos tenemos derecho a trabajar. Eso no significa que todos vamos a tener el trabajo que quisiéramos, ni que todos vamos a tener trabajo. Bueno, todos vamos a tener trabajo de una u otra manera, pero no necesariamente vamos a encontrarlo de inmediato, ni encontrar lo que queremos, ni vamos a estar en las condiciones que nos gustaría, ¿no? Entonces, tampoco significa que el Estado nos va a dar empleo. ¿Bien? El Estado no nos va a dar empleo, no tiene tampoco por qué hacerlo, ni tiene cómo. Lo que tiene que hacer el Estado es generar condiciones para que haya empleo y podamos acceder a él. Esa es una tarea bastante difícil, ¿no? Suena fácil pero finalmente el Estado no está en las capacidades pues, de darle empleo a todo el mundo. Y también si lo hiciese, pues sería un monstruo de empleador, ¿no? Entonces, la Constitución lo que establece es finalmente que debe haber condiciones y que debe promover el empleo. O sea, tratar de que el sector privado lo genere, ¿no? Para que las personas tengan acceso a él y que traigan un trabajo digno, dice también la Constitución. Entonces, un cierto nivel con ciertas características. Entonces, el trabajo, por ejemplo, el llamado subempleo, no necesariamente es un trabajo digno porque puede estar en condiciones que afecten la salud de la persona, mal remunerado, sin vacaciones, corriendo riesgo de seguridad, con horarios excesivos, etcétera. Puede haber un conjunto de reglas en las cuales la persona consigue un trabajo, pero no es el trabajo, no trabaja en las condiciones adecuadas. Entonces el Estado tiene que contribuir a que ese tipo de trabajo se dé y fiscalizar que se cumplan las leyes también. O sea, difícil en un país con tanta informalidad. Pero aquí el trabajo en la Constitución es visto como una forma de desarrollo de la persona, entonces, medio de realización de la persona.
nos desarrollamos trabajando, o sea, haciendo la actividad que nos gusta. Tampoco significa, bueno, dice que es un deber y un derecho, ¿no? Yo estoy hablando del derecho, pero ¿por qué es un deber? ¿Por qué trabajar es un deber? Bueno, esta es la mirada, pues, de la economía social de mercado y la mirada del ser humano en relación al grupo también, ¿no? Es un derecho individual, pero a la vez es un deber hacia el colectivo. Porque si yo no trabajo, por una parte no participo en la producción, no genero nada para el grupo, y por otra parte de pronto me vuelvo dependiente, el grupo me va a tener que asistir. O sea, en lugar de acompañar y de ayudar al crecimiento colectivo del grupo, a su mejora, estoy de pronto en una situación de generarle más bien de convertirme en una suerte de dependiente del grupo. Entonces mi deber también es contribuir con el grupo, contribuir con todos, ¿no? Por eso dice aquí, es base del bienestar social, ahí está la parte colectiva, y un medio de realización de la persona, la parte individual. Esos dos elementos los vamos a ver en toda la Constitución en distintos ámbitos. Entonces hemos visto libertad de empresa, de comercio, de industria, de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Ya, entonces, bueno, y vemos aquí los límites de la libertad de empresa. Entonces, ya de esto hablé un poquito, ¿no? Les decía yo hace un momento. Por ejemplo, les hablaba de la salud. Ya me acordaba de la pandemia, pues no nos cerraron todo por temas de salud. Seguridad, por ejemplo, les mencionaba también los conciertos. No puedes superar el aforo, por ejemplo. Tiene que haber ciertas reglas de seguridad para que se pueda realizar un espectáculo público, para que no se produzcan desastres como los que han ocurrido en diversos lugares del mundo, ¿no? Y también que no atente contra la moral. Y aquí se plantea un problema, porque ¿qué cosa es la moral? Es todo un tema, primero, es un tema de discusión más que de tipo filosófico, cómo lo aplicas a la realidad, ¿no? ¿De qué moral estamos hablando? ¿Por qué la empresa podría afectar a la moral? ¿En qué? ¿Cómo? Entonces, no hay ahí una idea muy clara de afectación a la moral, porque además lo que se considera moral varía de época a época. O sea, lo que hoy día me parece que no atenta contra la moral. O sea, si ustedes van a la playa en el verano y ven a la gente en ropa de baño, a usted no les va a parecer nada contra la moral, pero si se van a 100 años atrás y alguien sale así a la calle con esa ropa de baño, pues termina en la cárcel, ¿no? Porque en otras épocas eso era pues indecente, impúdico ponerse ese tipo de ropa de baño. Ustedes habrán visto en la foto que las ropas de baño eran pues por debajo de la rodilla, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces lo que es moral ya ha cambiado, ¿no? En la televisión nosotros vemos cosas que de pronto hace 50 años hubieran sido inmorales y no se hubieran podido pasar en televisión, pero hoy día las vemos y no nos llaman mucho la atención. Los diarios, ¿no? Y cuando hablamos de moral no hablamos de diversas cosas, ¿no? La violencia, por ejemplo, el trato a los menores, los individuos, la exposición a los menores, a riesgos. Por ejemplo, aspectos vinculados a la moral pueden darse por exposición al peligro a personas, a menores, perdón, puede darse por venta de licor a menores, estando la venta de licor permitida, pero no la venta a menores, o el ingreso de menores a locales donde hay adultos y no están protegidos, sino que se ponen a riesgos. Entonces, este concepto de moral se puede aplicar en muchos ámbitos, pero con mucho cuidado, porque no se trata de tener una especie de delimitar bajo criterios muy simples cualquier tipo de actividades, ¿no? Entonces, este concepto moral hay que relacionarlo con algún, por ejemplo, la protección al menor, por ejemplo, la libertad, ¿no? Entonces, si hablamos, recuerdan ustedes el incendio de las Malvinas donde murieron unos chicos, unos jóvenes que estaban en un container, ¿no? Están en un container con candado, trabajando. Eso, más allá de que afecta a la libertad de trabajo claramente, y es un delito además, era inmoral, por ejemplo. Totalmente inmoral poner a trabajar a alguien en una situación así, o tenerlo trabajado encerrado,
o una condición digamos, de servidumbre, es inmoral, ¿no? Entonces el concepto de moral es muy general, pero hay que relacionarlo con cosas concretas. Y la Constitución te pone estos 3 límites, pero podría haber otros más, porque como vemos, la actividad empresarial tiene una suerte de regulación. Bueno, bien, entonces con esto nosotros terminamos. Me falta esto de la libertad, del derecho a la salud, solamente para ponerles acá un punto más en perspectiva importante. Esto que tenemos aquí son algunos de evolución desde la salud hacia conceptos aparentemente no tan próximos, ¿no? Vean, por ejemplo, el artículo 1 dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, esto no tiene nada que ver con la salud, pero sí, porque estoy hablando de defender a la persona humana y su dignidad. Entonces, la salud de la persona humana es un aspecto básico, porque la salud tiene que ver con su integridad física y con su vida, ¿no? Entonces, el artículo 7 dice: todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Todos tienen derecho a la protección de su salud, pero su salud también tiene que ver con la de su medio familiar y la de su comunidad, porque uno vive en un sitio determinado y si hay, por ejemplo, basurales y nadie recoge la basura, eso afecta a mi comunidad, afecta a mi salud también. Malos olores, riesgo de contaminación, de enfermedades, de que aparezcan, digamos, roedores, que pasen a las casas, todo eso. Entonces, de pronto la basura está en la calle y alguien puede decir: pues, ¿por qué te quejas de no estar en tu casa? Porque eso es un foco infeccioso, ¿no? Luego el artículo 2, inciso 1, toda persona tiene derecho a su libre desarrollo y bienestar. Entonces, libre desarrollo, ya hemos visto desarrollo en lo económico, desarrollo a través del trabajo, a través de la actividad empresarial, pero bienestar, ¿qué cosa es el bienestar? El bienestar es, digamos, no solamente no estar enfermo, es una sensación de estar sano, es tener una sensación de sentirse bien y no tener limitaciones tampoco por cuestiones de restricciones de salud, ¿no? Entonces, no se trata solamente de no estar enfermo, es más que eso. Y por último, aquí este último artículo 2, inciso 22, lleva más lejos el tema de salud, porque lo lleva al tema ambiental e incluso al tema del descanso. Dice: toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso. Y todo eso tiene que ver con la salud. Tranquilidad, entonces eso abarca, por ejemplo, que no haya ruidos, hasta que no haya riesgos de seguridad, porque como puedo vivir yo tranquilo si no tengo miedo a salir porque me pueden asaltar o dañar físicamente, ¿no? Eso no le conviene a mi tranquilidad ni a mi salud mental, ¿no? Disfruta el tiempo libre y descanso. Vean, hasta el tiempo libre es parte de elementos para el desarrollo de la salud de la persona. Descansar, entonces no puedo trabajar pues desesperado toda la semana y no descansar nunca, ¿no? O sea, por eso es que, por ejemplo, te obligan a tomar vacaciones, y si bien puedes venderlas, no puedes venderlas todas, por ejemplo, en los centros de trabajo formales, digo. Gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Y a veces estos elementos chocan, ¿no? La salud o sea, hablemos de salud, trabajo y empresa, la Oroya. Salud, trabajo y empresa. Entonces la Oroya cerrado por temas ambientales y porque afecta a la salud de la gente. Pero hay mucha gente de la Oroya que quisiera que esté abierta porque no tiene trabajo ahora, que cerró. Y digamos, la empresa que estaba ahí dice: bueno, a mí me obligaron a cerrar, yo quería seguir y quiero volver. Entonces, tiene por un lado que el Estado te dice: no puedes trabajar porque estás contaminando a la gente. Parte de esa gente contaminada quiere que la empresa abra, aunque la contaminen porque no tiene trabajo y antes tenía y ahora tiene problemas porque no tiene que trabajar. Pero la empresa dice: bueno, mira, ellos quieren que yo esté aquí, yo también quiero. Tú eres el que no me dejas. Y el Estado dice: no, porque tú estás contaminándolos. Y los interesados dicen: no me importa, ¿no? O sea, algunos, ¿no? No todos. Entonces, hay pues una coincidencia de distintos elementos protegidos por la propia Constitución. La libertad de trabajo, la libertad de empresa, el derecho a la salud, todo está en la Constitución.
cómo es que el medio ambiente, todo está en la Constitución, cómo es que el Estado es el que al final va a terminar de árbitro y va a decir, bueno, ya, entre todas estas cosas, yo favorezco esta, ¿no? ¿Por qué? Porque más importante es la salud que el trabajo, en este caso. Y el interés de la libertad de empresa está en tercer orden. Entonces, primero la salud de la gente. Bueno, y la gente se quejará porque no tiene trabajo, pero al final, de alguna manera, el sistema legal obliga a ponderar estos distintos intereses y derechos que están en la Constitución y a optar, ¿no? Es decir, a establecer un cierto régimen, que en el caso planteado es pues que mientras en esa explotación no se cumpla con ciertos estándares ambientales, entonces no puede seguir operando. Bien, bueno, vamos a quedarnos aquí por hoy. La próxima semana tenemos el examen. Según lo que parece, por el tema de los exámenes de admisión, no vamos a tener clase presencial, entonces el examen será virtual, ¿de acuerdo? Para eso, como les decía al principio, por favor, a los que no están, avisenles para que se conecten a la hora normal de clase y que utilicen su correo institucional para poder entrar al Classroom y desde ahí descargar el examen, en fin, poder subirlo después. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor, que me puedan decir? Profesor, el examen viene las dos lecturas que dejó y hasta el tema que hemos